ayer nos quedamos en este ejercicio. Ah, lo que les decía ayer de la fórmula. Esta fórmula no se multiplica por 100, la de la eficiencia. ¿Ok? Entonces, van a obtener ustedes un valor ahí decimal y ese valor decimal es el que se va a considerar. Pero no pongan no pongan ese valor, pues, el de multiplicarlo por 100, sino solamente trabajenlo, la fracción de solvente en el extracto así total, la cantidad, perdón, de soluto en el extracto entre el flujo de alimentación, ¿vale? Entonces vamos a hacer el ejercicio 2 y vamos a ver hoy curvas de retención o variable y si nos da tiempo nada más de ver el balance de contracorriente y ya acabaríamos por hoy, ¿vale? Entonces dice el ejercicio. Hay una lixiviación de una tapa donde se desea extraer capsaicina. Se introducen 200 kilogramos de chile, que se sabe que la concentración de capsaicina es del 25% y se desea extraer por medio de el uso de agua como solvente, 400 kilogramos. El valor de retención es R igual a 0.3. Ok, vamos a hacer nuestro diagrama primero. Recuerden que eso es lo primerito, hacer nuestro diagrama. Y vamos a hacerlo por el método, en este caso aquí ya vimos el método tradicional. Ahora nosotros vamos a ver algo que se llama como método gráfico, perdón, método analítico. ¿Ok? Que es exactamente lo mismo, empleando ecuaciones, pero ahorita vamos a ver cuál es la diferencia de cada uno de estos métodos que vamos a ir proponiendo. Si se van a dar cuenta ahorita que lo vayamos resolviendo, es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, vamos a poner los datos dentro de nuestro diagrama. Amigo, Vamos a acomodarlo. Mande, perdona interrumpirte, pero es que, bueno, ahorita mande, mande, como mande. Dime, dime. ah, eficiencia, o sea que solo se divide 44.22 entre 500, a mí me da de Ajá. 0.088. 0.088. Perfecto. Aquí está 0.088. Muy bien. Sí, acuérdense que esto va en valor decimal. 0.088 en este. Ajá. ¿Sí? Entonces tómenlo como decimal siempre, porque les mandé ayer en el Tejeda decía que va de 0 a 1. Ujú. Y entonces Ok. si multiplicamos por 100, pues ya obtengo pues al final de cuentas mi rendimiento. Ujú. Entonces pues es eso básicamente, ¿vale? Vámonos con esta parte. A ver, vamos a ver el diagramita. Ay, me quedó súper checo, déjenme lo acomodo bien. A ver, tenemos la entrada, flujo de alimentación, y tenemos una salida, otra salida, y tenemos otra entrada, ¿vale? Entonces, me están indicando que voy a tener una alimentación de 200 kilogramos de chile. Entonces, vamos a poner aquí flujo de alimentación es de 200 kilogramos, ¿vale? Entonces, ¿qué sigue después? Identificar qué otro dato puedo yo poner. Entonces, por ejemplo, me están diciendo van a entrar 400 kilogramos de agua. Entonces, en mi corriente D de disolvente voy a poner 400 kilogramos de agua. Y entonces déjenme poner aquí, por ejemplo, lo voy a hacer al ladito, qué es mi soluto, qué es mi disolvente y qué es mi inerte, ¿vale? El soluto, en este caso, pues va a ser la capsaicina, lo que se desea extraer, capsaicina. De hecho, cina va así con C, ¿vale? Entonces ahí corrijan. Disolvente, pues va a ser el agua y el inerte, pues va a ser el chile, ¿vale? El chile seco más bien sería. Porque recuerden que de lo que viene siendo mi soluto y mi inerte, pues se forma el chile, ¿vale? O sea, es mi componente en general de lo que yo deseo extraer, ¿vale? Lo que yo le voy a ingresar, es decir, mi flujo de alimentación. Entonces, bueno, vamos a ver ahora sí cómo nos queda acomodado todo. Vamos a ver, por ejemplo, que tenemos soluto, disolvente e inerte en cada corriente. Y yo, por ejemplo, tengo fracción, en este caso de soluto, aquí la vamos a poner solamente como XS, XD, la voy a poner por colores y XY, ¿vale? Que son las fracciones. Entonces, nosotros habíamos dicho desde el inicio que disolvente no va a haber, ¿ok? Entonces la fracción es 0. Vamos a ver qué dato me están dando en mi ejercicio. Dice, la concentración de capsaicina es del 25%, ¿ok? Entonces el 25% pues va a corresponder solamente a la fracción, en este caso, del solvente, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya habíamos visto aquí
que la capsaicina pues es mi S, ¿vale? Mi soluto. Ahora, pues la diferencia entre, acuérdense, la suma de todas las fracciones me tiene que dar 1. ¿Ok? Entonces, pues esta de aquí del inerte, ¿cuánto me tiene que dar para que se cumpla la unidad? Me tiene que dar 0.75. ¿Ok? Así váyanlo viendo. Y entonces por regla de 3 saco lo demás. Es decir, o puedo multiplicar directamente 0.25 por 200 y obtengo esa composición, o puedo hacerlo por regla de 3. Yo aquí lo que les recomiendo es que ya lo multipliquen directo. Sus 200 kilogramos, 200 kilogramos por el 0.25. ¿Vale? Y por ejemplo, si yo lo multiplico por el 0.25, obtengo 50 kilogramos. ¿Ok? Y así me voy a ir con la otra, ¿no? Pues aquí obviamente para que se cumplan los 200 son 150 kilogramos. Yo obtengo primero estas fracciones que les digo necesito conocer, ¿vale? Tanto las de XS como XY, ¿vale? No sé si hay alguna duda hasta el momento, alguna pregunta de cómo sacamos esto. No, amigo. Perfecto, muy bien. Ahora, solamente cabe recalcar aquí en el disolvente, lo voy a poner así de esta manera, pues que mi fracción en este caso del disolvente pues va a ser de 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque no entra alguna otra sustancia dentro de esta corriente. Entonces aquí la vamos a marcar solamente como los 400 kilogramos y una fracción única. ¿Ok? Después, ¿qué es lo que tengo que checar? Vámonos a la parte de mi refinado y de mi extracto. Entonces, en el refinado, yo lo voy a poner aquí con color rojo, mi corriente refinado. Voy a poner mi soluto, mi disolvente y mi inerte, que recuerden, al final de cuentas, esto forma parte de el refinado y las fracciones correspondientes, XS, XD y XY, ¿vale? ¿Qué son las fracciones de cada una de los componentes? Entonces, recuerden aquí qué es lo que tengo que hacer. Pasar mi inerte, este de aquí, ¿ok? Dentro de las composiciones, dentro de más bien los flujos, ¿vale? No de las composiciones, sino de los flujos. Entonces, mi inerte, aquí más bien va a ser de 150, no sé por qué le puse 450, que me lo cambio. 150, ¿vale? Y ese es el dato que voy a pasar de manera directa. ¿Por qué? Porque el inerte en el extracto no existe. Déjenme lo pongo. Extracto. Voy a poner solvente, soluto, disolvente e inerte. ¿Ok? El inerte habíamos dicho que no hay en el extracto, entonces va a ser 0. Y la fracción en este caso de soluto no la conozco, de disolvente no la conozco y del inerte pues va a ser de 0. ¿Ok? Entonces, tengo que pasar los valores de inerte con los de inerte que tenga la salida. Recuerden, este es un proceso de lixiviación, ¿vale? En una etapa. ¿Qué sigue después de esto? Ya que acomodé todos mis datos, todos mis datos, vámonos a hacerlo por el método analítico. ¿Qué tengo que hacer por este método? Es básicamente lo mismo. Vamos a hacer el paso número 2. Bueno, acuérdense, paso número 1 es hacer este diagramita, ¿vale? Los voy a anotar. Y paso número 2, me voy a ir hasta acá abajo, va a ser buscar la ecuación, sale y vale, buscar la forma. En este caso tengo que ocupar la curva de retención del disolvente. ¿Por qué? Porque mi R me están diciendo que por cada 0.3 kilogramos de disolvente yo voy a tener 1 kilogramo de inerte. ¿Ok? Entonces esta va a ser mi retención. Vas a retener tantos kilogramos de disolvente por cada inerte, cada kilogramo de inerte que tengamos. En este caso vamos a interpretarlo de una manera pues ya como lo estamos viendo. Por cada 300 gramos, así vamos a verlo, de agua, se van a retener en este caso 1 kilogramo de chile seco. ¿Ok? Entonces, esa va a ser mi retención, lo que va a retener la cantidad de agua, ¿vale? En este caso va a ser 0.3 kilogramos. Si a mí me dieran, por ejemplo, la retención en litros, pues ya nada más ocupo la fórmula de densidad y sencillo. Pero por lo regular siempre me dan en kilogramos. Les digo aquí, por ejemplo, si tengo kilogramos de disolvente en vez de kilogramos tuviera litros, pues les digo, ocupo la fórmula de la densidad y convierto este valor, ¿vale? Pero si no, no se preocupen, así lo podemos dejar. Ahora, pues ocupo la curva del disolvente. La curva del disolvente es más o menos así. Yo les decía, grábense más o menos la forma
de cómo la vamos a ir trabajando. ¿Ok? Entonces recuerden que, por ejemplo, ya aquí tenía la fracción X de disolvente en el eje de las Y X del solvente, del soluto, en el eje de las Y, de las X, ¿vale? Ahora, voy a trazar yo una recta, ¿ok? Algo más o menos así. ¿Por qué? Porque esta de aquí, recuerden, es voy a ponerle curva del, bueno, más bien de retención del solvente, ¿vale? Del solvente o disolvente. Es cualquiera de las dos. Entonces recuerden que yo inicio siempre con una recta de 1 a 0 y de 0 hasta 1, ¿ok? Siempre, siempre, siempre la voy a tener así. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recuerden, pues buscar esta recta y este punto en donde recuerden las composiciones, ¿vale? No se les olvide. La línea azul es la del extracto y la línea roja es la del refinado. La del extracto siempre me va a dar igual. Me voy a pasar a Desmos. Para que ustedes lo vean, voy a borrar todo esto. Voy a borrar lo que es del ejercicio anterior. Ya les pegué la imagen para que la tengan. Fíjense bien, esta línea roja, que es mi concentración de extracto, nunca va a cambiar. Esta va a permanecer así igual siempre. La que yo voy a tener que encontrar es la del refinado, ¿ok? Y ahorita voy a buscarla por medio de, les digo, la ecuación que me estén indicando en el formulario. La ecuación, fíjense bien, es la siguiente. Déjenme la pongo aquí arriba. Dice, mi ecuación es de la fracción del disolvente va a ser igual a la retención entre retención más la unidad por 1 menos la fracción del soluto, ¿vale? Esta de aquí va a ser la ecuación que yo voy a tener que ocupar, chicas, vamos a llamarle pues esta parte de aquí. Y recuerden que si yo lo escribo en términos X y Y, pues Y va a ser mi fracción del disolvente y X va a ser la del soluto, ¿vale? Entonces, así es como yo lo voy a visualizar ahorita. Y pues la retención, recuerden que me da un valor de 0.8, ¿vale? 0.3, si no mal recuerdo en este ejercicio, 0.3. Entonces aquí vamos a ponerle 0.3 a cada valor de R. Yo lo que necesito es conocer cuál es esa recta, ¿vale? De tal manera que vamos a obtenerla. ¿Ok? Entonces es XD, fracción del disolvente, va a ser igual a 0.3 entre 0.3 más 1. ¿Sale y vale? Que multiplica a 1 menos XS. Mi fracción en el solvente, ¿vale? Entonces, hago esa operación. Me dicen, porfa, cuánto les queda. 0.3 entre 0.3 más 1. Bueno, más bien sería 0.3. Aquí déjenme la copio. Entre 1.3, que multiplica a 1 menos XS. Me dicen, porfa, cuánto les queda. La división de 0.3 entre 1.3 es 0.2307. Sí, Perfecto, 2307, muy bien, muchas gracias. Que multiplica a 1 menos XS, ¿vale? Y recuerden aquí hacer la multiplicación, ¿ok? Es un producto. Entonces aquí tenemos que multiplicar término por término y poder obtener, les digo, al final la ecuación, ¿vale? Entonces me queda XD va a ser igual a 0.2307, ¿ok? Que multiplica a 1, entonces se queda así, signo que hay de por medio, recuerden, es este menos, entonces este menos yo lo paso aquí, ¿ok? Menos 0.2307 por XS. Entonces aquí ya tengo mi ecuación de la recta que necesito, les digo una vez más, conocer, y recuerden que esta recta pues es la se las voy a poner aquí, refinado. Váyanla siguiendo con colores, entonces recta del refinado. ¿De dónde a dónde la voy a graficar? Nada más tengo que identificar bien de dónde a dónde. ¿Cómo identifico de dónde a dónde? Bueno, pues fíjense bien. Dentro de mi dibujito, yo la voy a graficar en un intervalo en X, ¿ok? Entonces, de 0 a 1, ¿por qué? Porque fíjense aquí.
inicia, lo voy a poner con color verde, inicia en este punto y termina en este punto, en 1. Entonces yo la voy a graficar de 0 a 1. Entonces vámonos a la graficadora y aquí voy a graficar esta primera parte. Y, acuérdense que lo voy a escribir aquí en términos de X y Y para que me deje graficarlo. Y va a ser igual a 0.2307 menos 0.2307 de X, ¿vale? Y si se dan cuenta, aquí ya queda trazada más o menos. Nada más le voy a poner el intervalo de 0 mayor o igual que X, mayor o igual, menor o igual que 1, ¿vale? Ahí está, ya quedó. Entonces ya a este punto les digo, tengo que seguir exactamente el dibujo, ¿vale? Este dibujo que habíamos propuesto, que les digo que es el que tenemos para ver cómo nos quedan más o menos las rectas. Me puede quedar más arriba, me puede quedar más abajo, según sea el ejercicio, pero en este caso pues me queda así mi dibujito y cumple con la forma, entonces quiere decir que vamos bien. ¿Qué sigue después de esto? Pues vamos a sacar los puntos de mezcla, ¿ok? Me voy a pasar aquí arribita. Obtener puntos de mezcla. Déjenme borrarles esto. Y paso número 3, recuerden asirlo siguiendo, puntos de mezcla. Entonces vamos a ver qué dice mi fórmula del punto de mezcla. ¿Ok? Vas a tener la primera parte de tu punto de mezcla, la de en X. ¿Ok? En X porque es X de solvente, ¿vale? Estoy graficando X de solvente en el eje de las X, ¿vale? Y va a ser igual a tu flujo de alimentación, ¿vale? Que multiplica a la fracción del soluto en la alimentación más el disolvente por la fracción de soluto en el disolvente entre el flujo de alimentación más el disolvente. ¿Sale, vale? Entonces hacemos la sustitución de datos. Flujo de alimentación, ya lo tengo. ¿Cuánto me da? 200 kilogramos. Entonces 200 kilogramos yo los acomodo dentro de mi, vamos a llamarle formulita, que multiplica la fracción de soluto en la alimentación. Fracción de soluto, 50 kilogramos es 0.25, entonces aquí pongo 0.25, ¿ok? Más, vamos a ponerle aquí el disolvente, ¿vale? Disolvente, en esta corriente habíamos dicho que es de 0. Y la fracción de disolvente en... Perdón, ya me estoy equivocando. Disolvente, ¿ok? La corriente del disolvente es de 400 kilogramos, ¿ok? Y la fracción de soluto en el disolvente, recuerden, pues no tengo soluto, solamente tengo el puro disolvente, entonces pongo 0, ¿vale? 0. Y todo esto lo divido entre flujo de alimentación que habíamos quedado que era de 200 más el disolvente 400. Entonces aquí si lo sumo 200 más 400, obtengo los 600 kilos. Entonces voy a poner aquí 600 kilos. ¿Vale? Y esto al final de cuentas me queda 400 por 0 como 0. Y me queda mi primera parte del punto de mezcla, XSM. Me queda como 200 kilogramos por punto 25. Me queda 50 kilogramos entre 600 kilogramos. Kilogramos con kilogramos se van y me queda esta operación, ¿vale? 5 entre 60. Entonces nada más lo saco, lo meto a la calculadora y obtengo a mí, por ejemplo, me da un valor de 0.083. ¿Si llegan a lo mismo, chicas? Sí. 0.0833, ¿vale? Entonces, este es mi primer valor. Que sigue después sacar en este caso, el valor de Y para obtener un punto. Entonces, el valor de Y va a ser X de M, ¿vale? Y la fórmula de ese punto va a ser igual a el flujo de alimentación por la fracción de disolvente en la alimentación más el disolvente por la fracción de disolvente en el disolvente entre la suma del flujo de alimentación más el disolvente. Hacemos la sustitución de datos. Es 200 kilogramos en la alimentación
que multiplica a la fracción de disolvente en la alimentación. Me voy a mi diagrama. Fracción de disolvente, pues es 0. ¿Por qué? Porque no tengo agua en mi alimentación, entonces va a ser 0 más la fracción de disolvente por el flujo de disolvente. Tus disolventes son 400 kilogramos, por la fracción de disolvente va a ser por 1. Entonces voy a poner aquí 400 kilogramos por 1, ¿vale? El 1 aquí lo voy a poner nada más para que nosotros vayamos viendo qué es la fracción, porque lo único que tengo en esa corriente es puro disolvente, pura agua. Entre flujo de alimentación 200 kilogramos, pues al final de cuentas más 400 me va a dar 600. Entonces déjenme poner aquí los 600 directamente. 600 kilogramos, ¿vale? Y acuérdense, aquí podemos cancelar pues primero esta parte, me va a dar 0 y me queda 400 por 1 entre 600. Entonces mi punto de mezcla, XD, de mezcla, va a ser igual a 400 kilogramos entre 600. Kilogramo con kilogramo se va, 0 con 0 se me va, 0 con 0 se me va, y me queda 4 sextos, ¿vale? 4 sextos es igual a 2 tercios. Ah, yo ya parezco aquí profe de mate, ¿verdad? Ya díganme cuánto queda. Era de punto 66, 2 tercios, a ver si queda punto 66, sí, da punto 66. Ok, es que no se pierda, ¿verdad? El enfoque aquí matemático, ¿no? Entonces ya obtengo los dos puntos. El punto XS, que acuérdense que este XS es como si yo lo estuviera trabajando respecto al eje de las X, y este de aquí es como si lo estuviera trabajando respecto al eje de las Y. Entonces vamos a graficar este punto, les digo, el que obtengo tanto de X contra Y. ¿Ok? Punto de mezcla va a ser igual a 0.0833, 0.66. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Yo aquí puedo hacerlo de dos formas, chicas. Les digo por qué. Porque tanto puedo poner la fracción aquí en el desmos, es decir, yo puedo poner mi fracción para que les digo sea un poco más exacto el resultado. Por ejemplo, aquí me da 5 entre 60 y puedo acomodar ese valor que es exactamente el mismo que 0.083. O puedo ocupar el valor decimal. Les digo, al final de cuentas también es lo mismo, ya depende de cada uno. Pero caso particular ahorita, si quieren lo hacemos con la fracción nada más para ver cuál es ese punto y ahorita vamos a ver esa variación aquí en el desmos. Entonces, fíjense bien, punto de mezcla. Vamos a ponerle en fracción 5 entre 60, que es mi 0.08333 para que no se me pierdan, coma, el valor que obtuve en el punto Y, ¿vale? El X de disolvente, que es de 2 tercios. Entonces, 2 tercios. Ahí está mi punto de mezcla, ¿vale? Que al final de cuentas les digo me da en decimales. Punto de mezcla. Y déjenme ver si lo puedo hacer más chiquito porque hoy no sacan unas cosotas aquí regrandotas que ya ni la amuelan. Con razón está regreso todo esto. A ver, déjenme lo bajo a 5. Ahí está, miren. Entonces ya obtengo, les digo, este punto de mezcla. Les digo, yo puedo tomar también los decimales, no pasa nada. Va a haber una pequeña variación en cuanto a la distancia. Miren, ¿a qué me refiero con variación? A que yo puedo poner, por ejemplo, el valor así decimal que obtuvimos. 0.083, nada más para que ustedes lo vean. 833, 0.66, ¿vale? Si se dan cuenta, pues son similares, están dentro del mismo, pero conforme yo vaya, les digo, agregando más datos y me vaya acercando, pues va a haber, les digo, una pequeña aquí variación. Entonces, lo más exacto y lo más recomendable que yo les digo, por cuestiones de esto, pues trabajen si pueden con las fracciones. Por lo regular, muchos maestros sí trabajan con decimales, les digo, está bien, pero personalmente yo siento que miren, por esta variación así, les digo, al final de cuentas, no se percibe mucho, pero conforme vayamos acercando, pues me puede llegar a alterar un poquito. Entonces, trabajen con las fracciones porque siento que es un poquito más exacto, ¿vale? Pues aquí lo vamos a hacer con la fracción. Ahora, ¿qué sigue después de esto? En el método analítico,
Voy a poner 4. Creo que ya no me cabe aquí, pero vamos a seguir en el siguiente pizarrón. Le voy a poner fondo, denme chance. Y el paso número 4 va a ser, fíjense bien, aquí lo siguiente. Ya tengo mi punto de mezcla. Ahora, vamos a seguir el mismo método de ayer, la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Esta ecuación, recuerden, pues siempre la tengo que trabajar. De la recta que pasa por 2 puntos. Por 2 puntos. Ahí está. Entonces, esta ecuación de la recta me dice, por ejemplo, y2, así la voy a anotar, y2 menos y1 entre x2 menos x1 va a ser igual a y menos y1 entre x menos x1. ¿Sale y vale? Entonces, bueno, esta es la forma ordinaria, pero si yo le escribo, les digo, en términos de xd y xs, ¿qué voy a poner aquí en y2 y en y1? Recuerden, el subíndice 2 me recuerda el punto más alejado. Entonces, el punto más alejado, ¿de dónde a dónde yo quiero sacar la recta? Recuerden que va desde el origen, en este caso va a ser 0,0. Déjenme lo pongo. Desde el origen al punto de mezcla, siempre, chicos, siempre, siempre. Entonces, aquí el origen lo voy a poner origen, origen, y voy a buscar interpolar junto con mi punto de mezcla, ¿vale? Para obtener, les digo una vez más, una recta desde el origen hasta el punto de mezcla. Esa es la idea siempre, ¿vale? Entonces vamos a ver que mi punto más alejado en este caso, pues va a ser el punto de mezcla. Entonces, punto de mezcla que vamos a ponerle corresponde al subíndice 2 y el origen corresponde al subíndice 1, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Si la reescribimos, vamos a tener, antes de que se me olvide también, recuerden, en XS y en XD, ¿qué es lo que estoy graficando? XS, recuerden que corresponde al eje de las X. Y XD de disolvente corresponde al eje de las Y. Entonces, conociendo esto, voy a reescribir mi fórmula. Y2, ok, me indica, va a ser tu coordenada, en este caso en Y, ok, de tu punto de mezcla, ¿vale? En este caso, pues vamos a ver ahorita cuál es. Menos Y1, que va a ser la coordenada del origen, ¿vale? En Y. Entre lo mismo, pero en X. X en el punto de mezcla menos X en el origen. Y va a ser igual a Y. Recuerden que al final de cuentas Y ya la voy a escribir como XD. ¿Ok? Menos Y1. Y1, recuerden que es mi origen, ¿vale? Entonces vamos a poner Y del origen entre X del solvente que corresponde a X menos X1. X1, ¿cuánto equivale? Pues X del origen, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo nos queda sustituyendo esos datos. Punto de mezcla, yo lo obtuve de la siguiente forma. Vamos a ver, 5 sesentavos, coma, 2 tercios, ¿vale? Y mi origen, pues es 0,0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden, no hay fracciones negativas. Va a haber ejercicios donde el punto de mezcla me va a dar negativo y también es válido, ¿vale? Pero eso ya lo veremos después. Ahorita estamos en esta primera parte, entonces no se me, no se me presionen aquí en esto, ¿vale? Ahora, acuérdense que pues esto es X del punto de mezcla y esto es Y en el punto de mezcla, ¿ok? X, Y. Entonces, eso es lo que yo voy a acomodar dentro de la fórmula. Vámonos a la fórmula. Sería 5 sobre 60, ¿ok? Que es mi XM, no es cierto, va primero Y. Entonces, déjenme lo borro y va primero Y. Va 2 tercios, aquí lo vamos a acomodar, 2 tercios, menos, en este caso,
la coordenada en el origen de y, que es 0, ¿vale? Y todo esto lo voy a dividir entre x de mezcla vale 5 sobre 60, menos, en este caso va a ser 0, ¿vale? Y esto va a ser igual a XD, recuerden mi fracción del disolvente no cambia, ¿por qué? Porque lo que estoy graficando, menos Y0. Y0 pues va a ser 0 entre XS menos 0, ¿vale? De tal manera que simplificando esta primera parte, obtengo lo siguiente, 2/3 entre 5/60 va a ser igual a la fracción del disolvente entre la del solvente. Aquí aplico sandwich, acuérdense, extremos por extremos y medios por medios, para poder, les digo, simplificar esta primera parte. Por lo tanto, me queda 120 extremos por extremos entre 5 por 3, 15, y esto va a ser igual a XD entre XS, ¿vale? Si XD al final de cuentas es Y, recuerden, aquí se los voy a anotar. Yo lo que busco es obtener una ecuación linealizada. Entonces, esta XS la voy a pasar, como está multiplicando, dividiendo. No se les olvide. De tal manera que mi ecuación me quede XD va a ser igual a 120 entre 15 XS, ¿vale? Y esta de aquí, chicos, subrayenla, va a ser la ecuación resultante. ¿Ok? ¿Qué tiene la forma? Les digo lineal, Y es igual a por X, ¿vale? Bueno, viéndolo matemáticamente. Pero bueno, de esto se trata más que nada, para irlo viendo. Más bien, y sería mx más b, pero al final de cuentas, pues b vale 0. ¿Por qué? Porque empieza desde el origen. Pero bueno, esto ya lo veremos después. Aquí la idea, les digo, es obtener la ecuación de la recta. Entonces vamos a ver cómo nos queda graficando esto. Acuérdense, XD, la fracción de disolvente es y XS va a ser en X, ¿vale? Entonces vamos a ponerle Y es igual a 120 entre 15 por X. Y ahí está mi recta. Voy a cambiarle aquí el color y miren, efectivamente, pues me da desde el origen hasta infinito. Entonces, yo la voy a considerar así. Déjenme, la pongo con naranja. Y esta, pues recuerden, es lo que viene siendo mi línea de operación. Entonces, esta línea de operación, déjenme la pongo aquí punteada. ¿Ok? Pues me va a indicar donde toque con el eje de las X y con el eje de la, perdón, con la línea de, en este caso, de refinado y la línea de extracto, pues mis concentraciones. Entonces, yo aquí les pregunto, chicas, ya viene la parte del método analítico. ¿Qué se les ocurre hacer algebraicamente para poder encontrar, pues, estos valores de concentraciones? A ver si lo recuerdan por ahí. O sea, ayer ocupamos la fórmula para hacer, bueno, con el método analítico, ¿no? Ajá, ayer aquí lo veíamos directamente, pero por ejemplo, miren, cuando yo lo esté haciendo en hoja milimétrica, voy a recurrir a los sistemas de ecuaciones. Ajá. Entonces aquí me van a salir dos ecuaciones. Recuerden nada más aquí un poquito de álgebra. Lo que me dice el álgebra es que si yo igualo dos ecuaciones, obtengo el punto donde estas dos rectas crucen, siempre y cuando estas se toquen entre sí. Entonces, eh, considerando la recta, en este caso la naranja, que es la recta, la línea de operación, así se llama, junto con la recta del refinado y la del extracto, si yo las igualo, obtengo un valor de X, lo evalúo y obtengo un punto. Vamos a ver si es cierto. Entonces, fíjense bien. Vamos a hacerlo por el método analítico. Aquí acuérdense que por el método analítico yo lo voy a hacer por separado. Vamos a empezar, les voy a poner aquí punto número 5, igualar ecuaciones. Pero vamos a empezar una por una. En este caso, ¿qué tengo que igualar, chicas? Déjenme, se los pongo. Lo que me interesa conocer primero, vamos a empezar con el extracto. La línea de operación, esta, la naranja,
primero con mi línea de extracto, ¿vale? Entonces vamos a empezar con estas dos para poder obtener estas concentraciones, punto 11 y punto 88, ¿vale? Y vamos a ver si llegamos. Igualar ecuaciones. Entonces vamos a empezar para extracto. Extracto. ¿Ok? Entonces vamos a ver entonces cuál es la ecuación del extracto. La ecuación del extracto, al final de cuentas, es esta de aquí. Esta no cambia, chicas. La roja. ¿Ok? Y es igual a menos x más 1, ¿vale? Entonces, y, acuérdense que estoy midiendo xd, ¿ok? Va a ser igual a menos xs más 1. Déjenme, lo voy a poner en el pizarrón porque creo que no lo estoy proyectando. ¿Ok? Y esta de aquí, chicas, va a ser mi ecuación de, en este caso, va a ser el extracto. Y esta les digo la que no va a cambiar, por eso ténganla ahí bien presente. Ecuación de extracto. ¿Ok? Aquí está. Después me voy a pasar con la del, en este caso, mezcla, la de operación que estamos trabajando, la naranja. Entonces, vamos a ponerla con color rojo. XD va a ser igual a 120 entre 15, en este caso va a ser XS. Aquí está, chicos. Y esta de aquí es mi línea de operación, ecuación de operación, vamos a ponerla. Ecuación de operación. Entonces, si yo cruzo esas dos, vamos a llamarle rectas, obtengo pues lo que viene siendo la concentración de mi extracto. Es decir, este punto, les digo, donde tocan. Ay, Dios, no sé qué pasó aquí, denme un segundito. Ok, este punto donde tocan, ¿vale? Pero si yo lo quisiera sacar analíticamente para más exacto mi resultado, pues ¿qué tengo que hacer? Fíjense bien, vamos a igualar en este caso ambas ecuaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien, de estas dos, aquí se lo voy a poner más con otro color, interpolamos, aquí le vamos a poner interpolamos y obtenemos las concentraciones XS del extracto y X en este caso va a ser del disolvente en el extracto. Yo siempre voy a obtener esas, vamos a llamarle concentraciones. Siempre que yo digo concentración, hace referencia a fracción para que no haya duda por ahí también. Entonces, igualo estas dos ecuaciones, ¿vale? Igualo XD con XD, pero en sus componentes, ¿ok? Para obtener un valor de XS. Es decir, hago referencia al método de igualación para resolver ecuaciones. Entonces, me queda 120 entre 15 XS va a ser igual a menos XS más 1, ¿vale? Por lo tanto, les digo, es cuestión de resolver solamente esta ecuación y poder, les digo, sustituir ese valor, ¿vale? Entonces vamos a igualarla y vamos a empezarla a resolver, ¿vale? Entonces, de un lado trabajo XS y del otro lado trabajo en este caso a Y, ¿vale? Bueno, más bien, de un lado acuérdense los términos semejantes, del otro lado mis términos constantes. Entonces, 120 sobre 15 XS. Está este menos XS, acuérdense, restando, entonces pasa del otro lado, sumando. Entonces aquí le pongo más XS, ¿vale? Y queda igual a 1. Hago esta fracción. Entonces esta fracción rápidamente me queda 135 quinceavos de XS igual a 1, ¿vale? ¿Sí queda claro, chicas, de cómo lo voy haciendo? Sí. Sí. Bueno, órale, pues ahorita me voy a ir con calmita. Nada más les digo, es cuestión de igualar XS, más bien XD con XD en ambas ecuaciones, ¿vale? Entonces, es resolver, obtener un valor de XS y ese valor de XS devolverlo, ¿vale? Ahorita vamos a ver cómo lo devolvemos. Por lo tanto, 135 entre 15 XS va a ser igual a 1. Y entonces
todo lo que me interesa conocer es el valor de mi fracción de soluto. Entonces, el 15 que está dividiendo lo paso multiplicando y este lo paso dividiendo. ¿Ok? De tal manera que XS aquí en este punto, mi concentración de soluto me queda 15 entre 135. ¿Vale? Ya tengo esta primer fracción. ¿Qué sigue después de esto? Ah, bueno, fíjense bien. Me voy a fijar, voy a observar, les digo, esta recta que pasa por los dos puntos y voy a sustituir este valor para obtener un XD, ¿vale? Entonces, fíjense bien. Aquí se los voy a anotar. Evaluar XS en ecuación, en este caso, de operación. Ecuación de operación. Es exactamente, les digo, lo mismo si yo lo estuviera haciendo así, viéndolo visualmente o haciéndolo normalmente, ¿vale? Pero pues aquí estamos involucrando un poquito el álgebra nada más. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy a mi ecuación de operaciones, que es de XD, y la voy a evaluar en el valor que me dieron, ¿vale? 15 entre 135. Y todo lo que tenga como XS lo voy a pasar como 15 entre 135. Entonces, esto va a ser igual a, vamos a ver, 120 entre 15. ¿Por qué? Porque es la ecuación, recuerden, la ecuación de operación que multiplica a XS. XS que obtuvo un valor de 15 entre 135. ¿Vale? ¿Se va entendiendo todo hasta ahorita, chicos, chicas? Sí. Vale, pues. Entonces, cancelamos 15 con 15 y me queda un punto 120 entre 135. ¿Vale? Y obtengo, les digo aquí mis concentraciones de refinado y de extracto, ¿vale? Perdón, de extracto solamente en el disolvente y en el soluto. Entonces obtengo un punto, ¿vale? En este caso vamos a ponerle punto del extracto, va a ser igual a la fracción, en este caso del soluto, 15 entre 135 contra la del disolvente, ¿vale? Que es de 120,135. Vamos a graficar este punto para que ustedes lo vean. Graficamos el punto, entonces es 15 entre 135, 120 entre 135. Ahí está este punto, chicas. Miren, el punto donde tocan exactamente las concentraciones. Entonces aquí están mis fracciones del extracto. ¿Ok? X del extracto. Aquí está. Es este punto precisamente el exacto. Son valores de fracción. Entonces aquí ya obtengo como tal la concentración exacta. Ya no es necesario, les digo, andar removiendo a los decimales, sino poderla empezar a trabajar de esta manera, ¿vale? Entonces ya obtengo mis concentraciones. En este caso, fíjense bien, se las voy a poner. Es X en este caso de soluto en el extracto y mi fracción de disolvente en el extracto. ¿Sale y vale? Entonces ya depende también mucho de qué método les pidan. Por ejemplo, el maestro, yo me acuerdo que nos decía, pueden ocupar el analítico en el examen, ocúpenlo. Ah, bueno, pues entonces ya ocupábamos este analítico en el examen. Les digo, depende mucho también de cada maestro. Entonces, yo por lo regular he visto que se trabaja este, pero pues si les llega a fallar un poquito el álgebra, pueden ahí jugarle con el otro método que vimos ayer de ver las concentraciones, igualar, poner estos valores y tan se acabó. Se repite exactamente lo mismo para el y el refinado. Entonces vamos a hacer lo mismo con el refinado. Voy a ponerle aquí para refinado, que es mi otra corriente del proceso, para refinado, y ya acabaríamos, nada más tendría que hacer nuestro balance y tan se acabó, para refinado. X en este caso de, vamos a poner a ver cuál es la recta. Esa es la morada, acuérdense, la morada. Habíamos quedado que era de punto 2307.
XS, ¿ok? Menos 0.2307, ¿ok? Ahí está mi recta. Entonces esta va a ser mi ecuación de refinado. Ecuación de refinado. Y ocurre exactamente lo mismo con la ecuación de operaciones, pues voy a tener que igualarla. Entonces la ecuación de operaciones que obtuve fue X de disolvente va a ser igual a 120 entre 15 por XS, ¿vale? Les digo, como estamos trabajando en fracciones, aquí vamos a tener que combinar un poquito o incluso lo podríamos convertir a fracción. Ya depende también del gusto de cada uno. Pero yo lo que les recomiendo es que la ecuación de refinado ustedes la trabajen en también fracción. Ahorita vamos a convertirla, se van a dar cuenta que es muy fácil. Entonces, ecuación de operación es esta de aquí. Y si yo quisiera la de refinado pasarla a decimales, yo lo que tendría que hacer es lo siguiente, fíjense bien. Tengo décima, centésima, milésima, 10 milésima. Entonces voy a poner ese resultado, 2307, ¿ok? Entre 10.000. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo 10 milésimas. Entonces voy a poner 1, 2, 3, 4. Décimas, acuérdense, centésimas, milésimas y 10 milésimas. Entonces solamente les digo, es cuestión de trabajarlo así, ¿vale? Y si se dan cuenta, este decimal es el mismo, entonces nada más lo convierto, 2307 entre 10.000. Y obtengo, les digo una vez más, ese valor. Entonces, la ecuación en este caso que vamos a trabajar de refinado va a ser igual a 2307 entre 10.000. ¿Por qué? Porque ya la convertí de X de soluto menos 2307 entre 10.000. ¿Sale y vale? Y entonces esta de refinado es la que vamos a trabajar. Para, les digo, tener un resultado un poquito más exacto. Entonces, igualo las ecuaciones. Voy a igualar esta con esta, ¿vale? La de operación con la de refinado y repito el mismo método, ¿vale? Entonces, 120 entre 15 XS, ¿por qué? Porque es la primera parte de esta ecuación, la voy a igualar yo con esta de aquí. Es igual a 2307 entre 10.000 por XS menos 2307 entre 10.000, ¿vale? A ver, déjenme lo checo. Ahí está. Perfecto. Entonces, fíjense bien. Vamos a ver cómo nos queda la resolución de esta ecuación. De un lado, les digo, trabajamos las fracciones con los términos semejantes y del otro lado las constantes. Entonces, de un lado voy a trabajar con XS y del otro lado, pues nada más dejo a mi numerito solito, ¿vale? Entonces me queda 120 entre 15 por XS menos, recuerden, este está sumando, aquí hagan de cuenta que tengo un más, entonces pasa como menos, 2307 entre 10.000. ¿Vale? XS va a ser igual a, este menos se queda aquí igual, entonces menos 2307 entre 10.000, ¿vale? Y hago esta operación, ¿vale? Aquí puedo yo factorizar ya esta parte de XS para poder resolver solamente la fracción. Entonces la puedo factorizar y me puede quedar una ecuación un poquito más sencilla. Si yo la factorizo me quedaría, acuérdense, XS, abro mi paréntesis y pongo el primer término, aquí está, que lo multiplica 120 entre 15, signo que hay de por medio el menos, pongo menos, 2307 entre 10.000, que es mi segundo término, ¿vale? Cierro paréntesis y esto es igual a menos 2307 entre 10.000. ¿Se me perdieron? ¿Vamos todos bien, chicos, chicas?
No, sí, todo bien. Perfecto, muy bien. Ahora, para resolver estas, vamos a llamarle fracciones. Ay, las fracciones, cómo me chocan, van a decir, pero miren, es algo fácil. Aquí les voy a enseñar una forma fácil de resolverlas. Acuérdense de la carita feliz, extremo por extremo y carita, ¿vale? Es decir, voy a multiplicar las flechitas que se están cruzando y vamos a acomodarlo de esta forma. XS va a ser igual a 120 por, en este caso, 10,000 menos 2,307 por, en este caso, 15 entre 15 por 10,000. ¿Vale? Y esto va a ser igual a menos 2,307 entre 10,000. Entonces hago esta operación nada más y obtengo el valor decimal para poderlo, les digo una vez más, acomodar. Entonces, déjenme hacerlo, lo voy a meter a la calculadora. Ahorita les digo cuánto me queda mientras ustedes vayan haciendo esta operación, chicos. Esta de aquí, chicas. Esta que les voy a poner con color azulito. Váyanla haciendo, métanla hacia la calculadora y me dicen, porfa, cuánto les queda este, en, 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 en fracción, ¿vale? Mientras vayan haciendo, ahorita me dicen cuánto les queda. Cinco punto 69,3. 5,69 y en fracción, Ah, 5,693 entre 1000. 5,693 entre 1,000. Si Ujú. llegan a lo mismo, 5,693. A mí me da 7.76. Da negativo, ¿no? Ah, A ver, déjenme yo meterlo aquí a la calculadora, les digo cómo quedó. Váyanlo haciendo pasito a pasito. 120 por 10,000. Déjenme ver. Menos. A ver, a mí me da, por ejemplo, 120 por 10,000. Déjenme ver. Me da de 120 por 10,000 es 12,000, déjenme ver, que multiplica a 2,307 por 15 entre 15 por 10,000. Piense bien, a mí me da, por ejemplo, de 77,693 entre 10,000. No sé si lleguen a lo mismo, ya haciéndolo así paso a paso. No me da en fracción, pero sí, sí da eso. Es que también a mí me da 7,7693, pero pues sí da eso. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver si todo va bien. Mm, efectivamente. Entonces, ¿qué sigue después de aquí? Pues les digo esto igualado a menos 2,307 entre 10,000. Nada más que aquí lo que pasa es que la concentración me va a dar negativa por este menos. Entonces, hay algún error, déjenme checarlo a ver qué onda. A ver si nos equivocamos en alguna parte, según yo no. Pero es lo interesante de estos ejercicios, chicos. Ver porque, por ejemplo, si yo hago esto y simplifico, les digo, obtengo un valor, pero me va a dar negativo. Entonces yo tengo que ver por qué me va a dar negativo. Déjenme ver si copiamos bien la ecuación. Si está bien copiada, 0. Eh,
0.023x. Ah, ya vi. Ya vi. ¿Qué creen? A la hora de pasar esta ecuación, fíjense bien. La del refinado, nos equivocamos. Y fíjense bien. Aquí yo la puse al revés, 0.2307 menos 0.2307 por x. Entonces sería 0.23 en este caso por x negativo. Aquí iría el menos. ¿Ok? Y aquí iría el más. ¿Ok? Fíjense bien, es esta ecuación. Más aquí y menos. Menos con el que acompaña la x, menos con el que acompaña a la x. Aquí está, menos con el que acompaña a la x. Y más con el otro. Entonces hay un error ahí con los signos. Ok, bueno, déjenme lo borro. Y nada más es cuestión de checar esos signos bien. Porque si a la hora de pasar ahí hubo ahí un errorcito. Entonces déjenme lo borro. Y entonces aquí tengo menos, entonces voy a poner más, igual a menos, y aquí yo tengo más, ¿vale? Mismo método, nada más les digo, es cuestión de cambiarlo todo. 120 entre 15xs más 2307 entre 10.000. XS va a ser igual a 2307 entre 10.000. Les digo una disculpa, por ahí se me fue ese numerito, entonces nada más quedaría la fracción de solvente en el refinado, 120 entre 15 más 2307 entre 10.000, que multiplica a, ya no multiplica nada, igual a 2307 entre 10.000, y hacemos la operación. XS va a ser igual a 120 por 10.000 más 2307, que multiplica a 15 entre 15 por 10.000. Listo, ya me lo acabamos. Y esto es igual a 2307 entre 10.000. Entonces, ahora sí, hagan esta operación. Nada más les digo, nos equivocamos aquí a la hora de pasar estos signos, pero ya lo corregimos. Y nos queda esta operación. Entonces, metan ahora sí esta y me dicen, porfa, cuánto les queda. Ahorita me dicen si llegan a lo mismo. Yo, por ejemplo, ya que llegué XS a 82.307 entre 10.000. Me dicen si llegan a lo mismo. Sí. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 2.307 entre 10.000. Entonces, acuérdense, 1.000 con 1.000 se me van. Y me queda mi fracción, en este caso de solvente en el extracto, de 2.307 entre 82.307, ¿vale? Y obtengo ese valor de concentración de solvente en el extracto, ¿vale? Ahora, por último, nada más, tengo que regresar a la ecuación, les digo, de operación. La ecuación de operación, pues es la siguiente. La voy a poner aquí, X, en este caso, acuérdense que es D, ¿ok? Y la voy a evaluar en ese punto que obtuve, 2.307 entre 82.307, va a ser igual a, fíjense bien, 120 entre 15, aquí está mi ecuación por XS. 120 entre 15 por XS. ¿Cuánto vale XS? Pues ese valor que estoy proponiendo, 2.307 entre 82.307, ¿vale? Acuérdense, multiplicación de manera directa de fracciones, de tal manera que obtengo una concentración de disolvente en el extracto D. Hago esta multiplicación y me dicen, porfa, ¿cuánto les queda?
0.2242. 0.2242. Ok, perfecto. Punto 2242. 2242, que es igual a 2242 entre 10,000. ¿Sale y vale? Entonces, ahí están esos valores. Ya nada más los voy a interpolar, los voy a graficar, a ver si es cierto, si llegamos al punto. Y en Desmos les digo aquí nada más ingreso estas concentraciones. Entonces, a ver, en X, se supone que tengo que tener 2307 entre 82,307, coma, el valor que obtuve, 22,000, no es cierto, 2,242 entre 10,000. Ahí está ese punto. Perfecto. Le dimos. Entonces, este de aquí va a ser mi concentración, en este caso del refinado. Que les digo qué necesidad de hacer esto, pero luego miren, cuando andamos trabajando en hoja milimétrica, pues esto sería lo idóneo. Y ahorita ya tenemos pues estas herramientas que nos dan los puntos. Déjenme les copio y les pego las gráficas aquí. Imprimir pantalla y se las voy a pegar aquí para que ustedes la tengan en el pizarrón. Ya nada más sería cuestión de todo esto acomodarlo en mi, vamos a llamarle aquí, mi cuadradito, hacer el balance. Si quieren ese lo hacen de tarea y me lo mandan ahí para que lo vayan haciendo. Y si no tienen dudas, si no tienen preguntas, le dejamos aquí hasta hoy, chicas, para que se vayan a descansar un ratito y mañana ya vemos lo de retención no variable, que sería la otra parte de bioseparaciones Solflu, ¿vale? No sé si ahí tengan dudas, preguntas, No, amigo. No, por mi parte no. ¿no? Yo sé que está un poquito complejo esto por, les digo, el retomar un poquito el álgebra, pero al final de cuentas, ya ahorita que lo pasen a sus apuntes y lo hagan con calmita, van a ver que está sencillo. Entonces, miren, también si quieren lo pueden repetir este mismo ejercicio, pero en vez de la curva de disolvente, aquí nomás le cambian la curva de retención de soluto. Entonces le pueden poner 0.3 kilogramos de soluto por inerte. Los mismos datos van a cambiar obviamente los valores. Entonces, si quieren intentarlo y hacerlo ya con calmita, este mismo, pero en vez de disolvente, lo hacen con soluto, inténtenlo, lo hacen ahí para que lo practiquen. Y pues ya tendrían pues casi el primer parcial de solflujo. ¿Vale? Sí, amigo, gracias. Entonces cuídense mucho, chicas. Nos vemos mañanita. Gracias, igual, cuídate. Bye. Gracias. Bye.